Bueno, todavía estamos muy afectados por la muerte el día domingo por la tarde en Bayamo, la provincia de Granma, al suroriente de Cuba, la muerte de Osvaldo Payá. Osvaldo Payá tenía 60 años, era el más prominente líder de la disidencia cubana. Probablemente si en Cuba se hubieran celebrado unas elecciones limpias, las habría ganado Payá. Ahora está muerto. ¿Cómo murió? Viajaba en un automóvil, él no lo conducía, ya sabemos que él iba en el asiento trasero con su compañero, colega, allegado de su partido, el Movimiento Cristiano de Liberación, Harold Cepero. Harold tenía 31 años. Ellos iban en el asiento de atrás de un auto alquilado, un Hyundai. ¿Quién lo manejaba? Un joven español, Ángel Carromero, 27 años. Había llegado a hacer turismo a La Habana. Era un dirigente joven del Partido Popular, de nuevas generaciones del Partido Popular. A su lado, en el asiento del copiloto, había otro muchacho de su misma edad, 27 años, sueco, también con vocación política. Ambos han salvado la vida y han quedado con heridas, rasguños menores. El que conducía, el español Carromero, y el sueco, Aaron Motik. Tenemos imágenes del vehículo luego del siniestro, luego del accidente. Ese es el auto Hyundai azul en el que perdió la vida el domingo Osvaldo Payá y Harold Cepero, perdieron la vida. Como pueden notar, ven el techo está destruido porque el auto volcó. Y el impacto que se ve en la puerta lateral, y ahí presumiblemente estaba sentado Payá, se produjo contra un árbol. Ahora, la pregunta es si esto fue un accidente o si fue una emboscada. Si es verdad que el que conducía, el muchacho español Ángel Carromero, iba a alta velocidad, quiso esquivar un bache, perdió el control, el vehículo, el auto se volcó y terminaron colisionando con un árbol, es decir, si fue un hecho fortuito, o si, como ha dicho la hija de Osvaldo Payá, Rosa María, el auto fue golpeado, chocado varias veces por un otro vehículo que produjo o precipitó el accidente. Es decir, ¿fue un accidente o fue un accidente provocado, inducido, un atentado contra la vida de Payá? Esto no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que nos dicen que ha dicho, porque nosotros no lo hemos escuchado. Nos dicen que ha dicho Ángel Carromero, el joven español que conducía ese auto Hyundai. Lo llevaron a un hospital de Bayamo. Bayamo está lejos de La Habana. Son como 800 kilómetros. En auto son 12 horas. Es en la provincia de Granma. Lo llevaron después del accidente a un hospital de Bayamo. No tenía casi nada, ni él ni el sueco. Los que mueren son los que están en el asiento de atrás, Payá y Harold Cepero. Lo curaron, en fin, lo aliviaron de los golpes y lo llevaron a la comisaría. Él está detenido. No sabemos si lo van a enjuiciar, si lo van a acusar de negligencia, de haber propiciado la muerte de Payá y de Cepero. No lo sé. Lo que sabemos es lo que el canal de noticias colombiano NTN nos ha contado, y es que supuestamente el conductor del vehículo, el español, Carromero, dice que fue un accidente, que fue toda su culpa, que ningún otro vehículo les impactó o los sacó de la carretera o los tiró contra el árbol, contrariando la versión de la hija de Payá. Carromero, líder de las juventudes del Partido Popular Español, aseguró que iba al volante al momento del siniestro. Según sus declaraciones, no alcanzó a ver la señal de reducción de velocidad y perdió el control del vehículo, que finalmente salió de la carretera. Podemos creer la versión de esa señorita locutora. Yo me reservo el derecho a la duda. Es decir, que si esto ha sido una emboscada, evidentemente los voceros de la dictadura no nos lo van a contar. Van a decir, fue un accidente. ¿No han oído aquella frase de haz que parezca un accidente? Bueno, probablemente fue eso, ¿no? Porque ahora yo voy a compartir con ustedes suficientes indicios, pruebas, testimonios de que contra la vida de Osvaldo Payá habían atentado no una, sino varias veces de esta misma manera, cuando él se movilizaba en automóvil, y más o menos recientemente. De modo que si eso ocurrió el domingo por la tarde,
vendría a ser una cadena de atentados contra él que ya estaba amenazado de muerte. Tampoco puedo asegurar que eso fue, pero si la hija del que ha muerto, la hija de Payá, dice que hay testigos ahí en Bayamo, en la carretera, que vieron a un auto chocando a este Hyundai azul y lo sacaron, lo volcaron y lo hicieron impactar contra un árbol, uno podría creer que la hija no está mintiendo. Se celebraron los funerales, enterraron a Payá y a Cepero, y este es el testimonio del locutor. Esto ocurrió en una iglesia en el barrio del Cerro, en La Habana. Veamos. Misa de despedida al disidente cubano Osvaldo Payá se transformó en un mitin en la iglesia donde habitualmente acudía, en el barrio del Cerro, en La Habana. Deja viuda Ofelia Acevedo, deja 3 hijos, 2 mujeres, un hijo hombre, y bueno, deja un recuerdo de honor, ¿no? Era un cubano ejemplar, 60 años, y era un cubano demócrata, pacífico, tranquilo, tenía pasaporte español, había salido 2 o 3 veces de Cuba, él podría haberse quedado viviendo en el exilio. Eligió, sin embargo, oponerse a la dictadura allí, tranquilamente, sin recurrir a la violencia y con una prédica impregnada de una profunda fe católica. En los funerales de Osvaldo Payá, la gente gritó libertad, libertad. Eran 300, 400 personas. Ojalá ese grito se convierta en un coro y en un eco y despierte la conciencia de tantos cubanos que están oprimidos por una dictadura. Desde el año 59, hace más de medio siglo, ¿pueden creer eso? Payá había nacido el año 52, es decir que cuando Castro y sus bribones bandoleros capturaron el poder, él era un niño. Y él, por lo tanto, toda la vida que vivió en Cuba, la vivió a la sombra de esa dictadura, toda la vida. En una entrevista que le dio a Jorge Ramos, magnífico periodista, Jorge Ramos, hablaron de eso. Jorge le preguntó a Payá, oiga, ¿usted teme por su vida? Y esto fue lo que contestó Payá. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. Bueno, eso no lo digo yo, o eso no lo dice un testigo, un transeúnte o un familiar de Payá, lo dijo él, a Jorge Ramos. Dijo, cuando voy por la calle me persiguen, cuando voy en un auto me persiguen y en cualquier momento me pueden atropellar. Creo que eso es lo que hemos escuchado, por las dudas vamos a escucharlo de nuevo. Me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. Bueno, eso es lo que tal vez, no lo afirmo. Siempre hay que dejar abierta la otra hipótesis, que fue un accidente, que el conductor español iba a toda prisa y que hizo una maniobra torpe, perdió el control y volcaron y no hubo una mano siniestra, una intención torva, oscura, una emboscada. Y yo, sin embargo, perdonen que sea escéptico, elijo creer que hay suficientes indicios como para sospechar que esto no fue un accidente, sino que fue una emboscada y que han procurado que parezca un accidente, porque Payá en otra entrevista contaba que lo seguían, que se sentía perseguido, vigilado, intimidado, que cuando iba al mercado de compras o cuando iba al médico ocurría que siempre estaba la presencia oscura de los espías, de los esbirros de la dictadura, la inteligencia cubana, el G2. No hay aspecto de nuestra vida en que la seguridad del Estado no intervenga. Me persigue cuando entro a un mercado y después los agentes piden la cuenta, piden el dinero con que pagué. Nos escuchan por teléfono y si vamos a llevar un hijo al médico, primero van al hospital y coaccionan a los médicos. Todo esto lo dijo Payá. Payá ahora está muerto, pero nos queda su imagen, nos queda su voz y nos queda su legado, que fue siempre una lucha indesmayable para que Cuba sea una isla libre y para que los cubanos tengan lo que se merecen, que es un gobierno democrático. Él no pudo ver ese sueño,
Ojalá que nosotros sí podamos verlo. Pero Payá tiene un hermano, se llama Carlos, vive en Madrid. Carlos Payá ha dicho que hace mes y medio, el 2 de junio, Payá estaba en un automóvil, no en Bayamo, no en una provincia alejada de La Habana, en La Habana, y vino una furgoneta, presumiblemente conducida por agentes de seguridad, chocaron el auto en el que iba el ahora finado Osvaldo Payá, lo volcaron. Y que en aquel accidente provocado, Payá salvó milagrosamente la vida. El mismo Payá, esto estamos hablando de hace mes y medio, el 2 de junio, el mismo Payá en otra entrevista había contado que cuando se desplazaba, por ejemplo, a Cienfuegos, ocurría esto. Nos persigue cuando viajamos. Hace unos días venía de Cienfuegos y la seguridad del Estado ordenó que llamaran al chofer para que me bajaran en medio de la carretera. El chofer no quiso bajarme. Bueno, entonces tenemos que hace mes y medio chocaron el auto en el que iba Payá y lo volcaron y él salvó milagrosamente la vida. Tenemos este episodio en Cienfuegos, tenemos todos los testimonios de Payá, tenemos el testimonio de su hija Rosa María que dice que hubo gente que vio que chocaron este auto Hyundai el domingo por la tarde en Bayamo. ¿Sabremos algún día la verdad? Mucho me temo decirles que no. ¿Quién va a investigar ahí? A los supervivientes, a Carromero y a Motti, que los tiene la policía, al joven español y al joven sueco. Ellos son los que podrían decirnos la verdad, pero ¿los soltarán y permitirán que ellos hablen con la prensa libre o los van a tener allí retenidos y van a manipular sus declaraciones como hasta ahora? Yo soy escéptico, ¿no? Por la naturaleza misma de ese régimen. Yo no creo, claro, el gobierno de Madrid está haciendo presiones diplomáticas para que suelten a Carromero, para que lo dejen ir. Y claro, si Carromero vuelve a España, entonces ahí él nos podrá contar si en efecto fue un accidente o si alguien los molestó, los bloqueó, los embistió, los sacó del camino. Entre tanto, nos quedan algunos fragmentos de esa histórica entrevista que Jorge Ramos le hizo a Osvaldo Payá. El clima fue un poco tenso, tal vez porque Osvaldo no estaba acostumbrado a que Jorge siempre hace preguntas agresivas. Es el estilo periodístico de Jorge, que es un gran periodista y que entiende el periodismo como una operación en el que interroga e incomoda a su interlocutor. Entonces Jorge le hacía preguntas perfectamente legítimas y muy inteligentes, pero Osvaldo estaba a la defensiva. Por ejemplo, esta. ¿Usted no le está haciendo el juego a Castro? Usted me está preguntando si le estoy haciendo el juego a Castro. Al usar las mismas reglas del régimen. Esto no es ningún juego, esto es un movimiento liberador contra ese régimen. Ven que el tono era un poco crispado, ¿no? A diferencia del tono habitual de Payá, que era un hombre muy religioso, muy tranquilo, muy conciliador, pero en esta entrevista hubo, hubo un choque entre la inteligencia de Jorge, que lo cuestionaba, y la inteligencia de Payá, que afirmaba. Jorge le preguntó si él quería derrocar al tirano, a Fidel, y Payá contestó esto. ¿Usted quiere derrocar a Castro? Usted está hablando del término derrocamiento y es el que se usa en los golpes de Estado. Yo estoy hablando de liberación y es el que se usa en un movimiento cívico popular pacífico. Se había molestado, Osvaldo, ¿no? Qué difícil es no molestarse, ¿ah? Cuando un periodista plantea preguntas fuertes. ¿Ah? Qué difícil es contestar lo mismo en un tono sereno, tranquilo. Eso es un arte, ¿no? El dominio, el aplomo, el gobierno tranquilo de las emociones, decir lo mismo sin crisparse. Pero en esta entrevista Jorge logró que los verdaderos colores de Payá, un demócrata cabal, un hombre que creía en la resistencia pacífica, no violenta, se vieran. Jorge le preguntó, ¿eso es una dictadura? Y Payá contestó. Señor Payá, ¿usted le puede llamar dictador a Castro? Sí, claro, si es una dictadura. Decir que Cuba es una dictadura. Usted dice lo que usted quiera decir y yo digo lo que yo quiero decir. ¿Bien? Cuando yo quiero decir algo, lo digo. Evidentemente había ahí una tensión en la atmósfera, ¿no? Estaba el aire enrarecido. Y luego Osvaldo Payá, que en paz descanse, honor a su memoria, hizo esta distinción
dijo, Cuba no es una dictadura, es el régimen cubano el que es dictatorial. Usted puede llamarle a Castro dictador. Yo estoy haciendo más que eso. Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Esto que acaba de decir, que Continúe. Cuba sí es una dictadura. No, Cuba no. El régimen dirigido por Fidel Castro. ¿Le va a causar problemas ahora que regrese? Los tengo desde antes de salir. Honor a su memoria, ¿no? Sí. Yo creo que los tenía desde antes de salir aquella vez de Cuba y eligió volver. Eligió volver pudiendo haberse quedado en el exilio. Los tenía desde antes de salir del vientre de su madre, porque la vida de este hombre fue la vida de un héroe, ¿no? El héroe discreto, el héroe tranquilo, el que elige el camino de la confrontación a una dictadura jugándose la vida. Cualquier otro, yo por ejemplo, hubiera escapado. Sí, yo soy un pusilánime, yo me hubiera quedado aquí. Él volvió, tenía pasaporte español, él, su familia, recolectó firmas, lo recuerdan todo esto del proyecto Varela, primero 11.000 firmas, después 14.000 firmas, las presentó a la Asamblea Nacional. Todo era muy idealista, pero bueno, honor a su memoria. Y él, cuando Jorge le preguntaba, ¿usted vería con simpatía que acaben bruscamente con la vida del tirano? Payá contestaba esto. Señor Payá, ¿se vale intentar matar a Castro para cambiar el régimen? No. No se vale tratar de matar a Yo no Castro. soy juez de nadie, pero le digo que la muerte no trae la libertad. Categóricamente. Los individuos y los grupos que o han tratado o piensan tratar en asesinar a Castro. Usted está hablando de asesinato. ¿Usted cree que el asesinato puede ser un medio liberador? Es una forma. Usted lo ha calificado ya. ¿Es una forma de cambiar el régimen? No, eso, bueno, podrá ser una forma de cambiar el régimen, pero no es una forma de liberar a Cuba. Es algo que usted no apoya. Es algo que yo no apoyo, es algo que yo repudio. Yo respeto las palabras de Osvaldo y es una manera muy digna y muy idealista de ver las cosas. Yo, sin embargo, soy un poco más cínico, la verdad. No les voy a mentir, ¿no? Yo tengo un gran respeto por ustedes. Yo creo que hay ciertas personas tan malvadas a las que se puede justificar moralmente neutralizar. La operación de fumigación selectiva que hicieron los Marines norteamericanos en Pakistán con Bin Laden, mis respetos. Y si algún día, por error, esos helicópteros entraran a La Habana y acabaran con Fidel y Raúl Castro, yo no levantaría ninguna voz de protesta. Ninguna. Pero cada uno tiene su opinión. Payá creía que estos cambios que está haciendo Raúl Castro no son profundos y que la dictadura sigue siendo la misma. ¿Hay una apertura? ¿Castro ha ido perdiendo el control del país? No hay una apertura. No Puede hay. que haya ido perdiendo control, pero no porque haya una apertura. Se ha ido desgastando. El pueblo va renaciendo y el régimen va acabando. Y con eso lo dejamos. Muchas gracias. Óigame, usted no es fácil. Usted tampoco. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Fue una gran entrevista. Una gran entrevista como suelen ser las entrevistas que hace Jorge, que crea ese clima de tensión y ambas partes están así en conflicto y en confrontación. Es ahí donde surge la verdad. Ahí surge la verdad y a veces la gente se agiganta en la adversidad. Y luego termina la entrevista y se dan la mano y son muy buenos amigos y sonríen y terminó. Fantástico. Bueno, que en paz descanse Osvaldo Payá. Nosotros seguiremos mirando con curiosidad el tema, esperando a ver qué dice el muchacho español, Ángel Carromero, 27 años, que conducía ese automóvil alquilado Hyundai. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Por qué habían viajado de La Habana a Bayamo? Ahora ustedes dirán, ¿por qué salvan la vida el que va adelante manejando y el copiloto? Yo no sé, pero supongo que tenían puesto el cinturón de seguridad. Supongo que los que mueren, que son los que van atrás, Payá y Cepero,
Cepero era un muchacho de 31. Supongo que no tenían puesto el cinturón de seguridad en el asiento trasero. Cuando el auto vuelca porque lo embisten o porque hay una maniobra brusca, allí supongo que en el momento de la colisión los que van atrás llevan la peor parte. Que descanse en paz Osvaldo Payá y que se investiguen las circunstancias de su muerte. Ahora tenemos que ir un ratito a la publicidad y luego todo no puede ser dolor y tragedia, la vida continúa, el espectáculo continúa. Por suerte hay esa cosa mágica que se llama el teatro, ¿o no? El teatro, que es una cosa que está floreciendo en Miami. Y ha venido un actor desde el Ecuador, que es ya un actor internacional y que es un muchacho absolutamente encantador, que está presentando una obra de teatro que se llama Confesiones del Pene. Él es Roberto Mosquera, Manrique. Roberto Manrique. Regresamos con él después de la pausa. Ya volvemos. Volver a vivir